peut considérer comme une lettre d'honneur ou pas, ça? Non, techniquement. Ouais. Egunon. Je vais absolument jouer avec le casque. Prentsa aurrekoa. Vamos a presentar la penúltima rueda de prensa de la mañana, del último día del festival. Muy buenos días a todos y bienvenidos a la rueda de prensa que va a ofrecer el equipo de la película que clausurará esta noche, fuera de concurso, la sección oficial de esta 64ª edición del Festival de San Sebastián. Se trata de la producción franco-belga L'Odyssée y participan en esta rueda de prensa su director, Jérôme Salle, los intérpretes protagonistas, Lambert Wilson y Pierre Nini, y el productor Olivier Delbosque. Vamos a comenzar ya con la primera pregunta. Ah oui. Ça inspire beaucoup les gens. Creo que están muy inspirados. Se oye muy mal ese micrófono. Acerca de, bueno, me ha llamado la atención que Cousteau parece que nunca ya levantaba el tono de voz. Casi incluso parecía estar muy afable, o sea, salvo las preocupaciones que se muestran en la película, pues me ha llamado eso la atención. Y entonces quería saber si realmente es que en todas las entrevistas que hicieron les dijeron que era así, que era una persona muy amable, en apariencia siempre muy contento. Gracias. Alors, très aimable. Bueno, amable, pues no lo sé. Si esa es la sensación que da. Lo que sí que está claro es que sí que es alguien que tiene razón, nunca levantaba la voz. Era alguien que jugaba con la seducción a su alrededor. Y creo que efectivamente, sí, raramente levantaba la voz. Pero yo no lo describiría como alguien muy amable. Sí que creo que era carismático. Una persona que llevó a su tripulación y a su equipo muy lejos. Pero que a veces, tal y como se ve también en la película, porque no he querido ocultar nada, sino dar un retrato equilibrado, era alguien que también a veces podía ser muy duro con quienes le rodeaban y sobre todo con su familia. Pero sí, siempre me sorprende porque cuando empecé a trabajar en esta película y dije que quería escribir una película sobre Cousteau, hubo dos grupos de personas. Los unos que pensaban que era un semidios y, por el contrario, otros que pensaban que era un cerdo. Y no había un término medio. Y yo he intentado mostrar a un hombre y a dar un retrato equilibrado. Quisiera añadir algo, y es que hemos estado con personas que trabajaron con él. Los buzos, los cámaras. Y esas personas, los buzos, los buceadores, nos dijeron a Jérôme y a mí, nos dijeron, sobre todo tengan en cuenta su poder de seducción, la fuerza de su mirada, una mirada que podía llevarnos hasta el final del mundo. Pero al mismo tiempo también decían que era alguien a quien no le gustaban los conflictos. Cuando había que decir algo negativo a cualquiera, a la gente, en general alguien tenía que decirlo, no era él. Era débil en ese sentido, en esos momentos de dificultad. Y por eso muchas veces era o es su mujer, que cuando había, por ejemplo, que despedir a un buceador, a un cámara, era él al menos quien se lo decía, quien se lo anunciaba. Y él lo que trataba de hacer era siempre seducir a todos, hombres y mujeres. Y así podía convencerlos para seguirle, y todos le seguían. Así que esa mezcla de poder de seducción increíble, pero también cierta debilidad en los conflictos. Sí, debilidad, pero bueno, yo quisiera defender su memoria. Cuando Lambert dice debilidad ante las dificultades, hablamos de dificultades de relación, porque siempre ha sido alguien valiente, así que solamente debilidad en cuanto a las relaciones. Yo quería preguntar tanto al director como a los actores por las dificultades relacionadas con rodar debajo del agua. Alors.
Rodar bajo el agua. Claro, pues nos hemos encontrado las mismas dificultades con las que se encontró Cousteau hace ya 70 años. La primera dificultad es la visibilidad. Cuando la visibilidad es mala, es como si intentamos rodar en superficie en un día de niebla. Así que hace falta tiempo, mucho tiempo. Y luego, esa es la principal. Otra dificultad simbólica con respecto a lo que cuenta la película es poder recrear cómo era el Mediterráneo después de la guerra, a finales de los años 40, que es cuando comienza la película, que parece un paraíso perdido. La fauna que existía entonces ya no existe. Desde el comienzo dije, voy a ir a rodar a reservas que todavía existen en el sur de Francia, pero ni siquiera en esas reservas, en esos lugares, la multitud pesquera de peces que existía entonces ya no existe ahora. Por eso, en la primera parte de la película, desgraciadamente, los peces que vemos los hemos tenido que recrear gracias al ordenador. Y lo digo porque es simbólico con respecto a lo que cuenta la película. Simbólico con lo que está sucediendo hoy en día en términos de biodiversidad. Y a mí eso me pareció muy importante, porque así me ha hecho pensar en la evolución del planeta. Y yo pensaba que todavía en las reservas no era así. Y ese es uno de los únicos lugares donde no hemos podido respetar la regla, que era hacer una película lo más natural posible, evitando efectos especiales. Aquí tuvimos que recurrir a ellos. Y luego he tenido la suerte de contar con 2 actores que nunca habían sido buceadores, pero que sí que se han formado y que han resultado ser excelentes, tanto uno como otro. Y eso ha sido muy importante en la película. ¿De acuerdo, verdad, Pierre? Sí, para mí ha sido un descubrimiento total, el submarinismo y bucear. En una película normalmente hablamos de un guión y de diálogos, pero para mí la primera etapa de diálogo tuvo lugar en Marsella, en el sur de Francia, cuando empezamos a bucear con Jérôme y con Lambert. Y de repente me vi inmerso en ese medio tan específico, tan particular, sobre todo cuando uno lo descubre por vez primera, muy meditativo, ingrávido, pero que al mismo tiempo genera vínculos entre los buceadores. Y cuando empecé ya a estar en el mar con Lambert Wilson, ya empezamos a generar esa relación padre-hijo, al igual que entre Cousteau y su hijo Philip. Así que fue extraordinario empezar mediante este encuentro físico. Y a mí eso me gustó muchísimo. Y luego, como decía Jérôme, él necesitaba y quería autenticidad, que buceásemos de verdad, que fuésemos al Antártico de verdad, que buceásemos con verdaderos tiburones en Bahamas, sin efectos especiales, no. Así que para ello el buceo y el submarinismo era muy importante, hacerlo de verdad. Y podemos decir con orgullo que sí, que somos ahora, bueno, que somos escafandreros profesionales, sí. Yo primero diría que a Jacques Cousteau hay que agradecerle el mundo submarino, porque yo creo que todos los que tenemos una edad hemos visto de pequeños la serie, ¿no?, en la que veíamos ese mundo submarino. La pregunta sería que me imagino que el mundo de la Antártida habrá sido un rodaje bastante duro, ¿no? Y me imagino también que el aprendizaje de bucear no es nada fácil. Hay que tener un curso para bucear con bombonas de oxígeno, ¿no? Así que habrá sido el aprendizaje duro y la Antártida también, ¿no?, el rodaje. Gracias. ¿Empiezo? En el fondo, el rodaje fue difícil, sí, claro, porque tienes todo lo que sueles querer evitar. No rodar con niños en el agua, con animales, y todos esos elementos estaban ahí. Yo creo que teníamos todo lo que normalmente intentamos evitar, y todo eso lo teníamos en el rodaje. Pero lo más difícil ha sido que esta película llegase a ver la luz, que exista. Y lo digo porque uno de nuestros 4 productores está aquí, Olivier.
Hemos necesitado muchísima energía y esfuerzo para hacer esta película. Ha sido dificilísima de financiar. Así que cuando me dicen si el rodaje ha sido difícil, pues la verdad es que no puedo decir que sí, porque a pesar de todas las dificultades, que han sido muchas, cada día de rodaje ha sido un regalo y una recompensa. No puedo decirle, no me puedo quejar, lo siento. Y en cuanto a la Antártica, sí, eso entraba dentro de la lógica, que era la de ir allí de verdad. Desde el comienzo les dije que íbamos a ir allí, que las condiciones serían difíciles, que íbamos a estar en un barco, que tendríamos que compartir camarotes. 14 integrábamos el equipo, incluyendo también un médico impuesto por el seguro. Así que ahí estábamos todos trabajando, ayudándonos los unos a los otros. Era un equipo casi como de un cortometraje. Y aquí, de nuevo, sería indecente por mi parte decir que fue difícil. Podría contaros y decir que sí, que tuvimos tempestades. Sí, fue muy difícil con un viento tremendo. Sí, claro, fue difícil, pero ir allí y rodar allí y vivir ese lugar totalmente excepcional es un regalo. Para mí así ha sido. Quisiera simplemente añadir que para nosotros, para Pierre, para mí y también para Audrey Tautou, esta ha sido una experiencia extraordinaria. Gracias al trabajo con los buzos, con los buceadores, ha sido maravilloso. También ha sido maravilloso viajar, estar en el barco y cada vez que buceábamos, aunque el agua estaba muy fría en Sudáfrica, a 9 grados de temperatura, sí, a 9 grados, aún así nos sentíamos permanentemente emocionados en este ejercicio. También quisiera añadir que cuando uno es actor, cuando se descubre un personaje, siempre teorizamos, almacenamos informaciones muchas veces muy intelectuales, pero en un momento dado todo esto tiene que pasar por el cuerpo para así poder comprender el personaje, hacer lo que ese personaje hace. Y para nosotros, para Pierre y para mí, el mayor descubrimiento ha sido el de bucear. Así ya salimos de lo intelectual para entrar en el cuerpo de manera orgánica. Y supuso una liberación. Porque, claro, todo eso también enlazaba con la estética de Cousteau. Cousteau quería ser elegante en el agua. Bucear no solo por bucear, respirar bajo el agua, sino además entrar en armonía estética con ese entorno. Y hemos trabajado mucho esa elegancia en el buceo. Y a partir del momento en el que salimos de lo intelectual y entramos en el cuerpo, entonces ya se crea esa síntesis. Y ahora termino con la palabra síntesis. Sí, y ahora doy la palabra a Pierre. Yo creo que eso le inspira a Pierre, encadenar, después de haber hablado tú. Pero no es el caso. ¿Puede hablarnos un poco de dos personajes que me parecen muy importantes en la película y que quizá están un poco ocultos o poco desarrollados? La mujer de Cousteau y Weber, el personaje de Weber. Háblenos, por favor, un poco de esos dos personajes, que me parecen héroes ocultos, un poco a la sombra, pero es Weber quien salva al hijo, a Philippe, y es quien permanece en el calipso hasta el final, y Simone también, por supuesto. Y yo creo que ella está íntimamente vinculada al calipso, Simone. Y yo creo que hay 3 fases en la evolución profesional de Cousteau. En su primera fase, y quizá lo voy a caricaturizar un poco, pero corríjame si me equivoco, yo creo que en la primera fase vemos a un personaje vinculado a la marina, al ejército, a la prospección petrolera, en una etapa profundo al servicio del conocimiento. Pero luego Cousteau se convierte en un personaje mediático, hace documentales, con sus luces y sus sombras. Pero luego hay una tercera fase en Cousteau que es el ecologista. Mientras que su mujer no tiene esas 3 etapas. ¿Entiende lo que le estoy queriendo decir? En cuanto a Simone Cousteau, cuando empecé a trabajar para contar la historia de este hombre y de su familia, puesto que el ángulo esencial es el de la familia, desde el comienzo, Simone apareció desde el comienzo como un personaje muy fuerte. Evidentemente es la mujer detrás del gran hombre
Y yo creo que aquí lo que contamos es una gran historia de amor, un poco triste en la segunda parte de su vida, desgraciada, sobre todo para ella, esa historia de amor, pero una gran historia de amor, sí, entre estos dos seres hasta el final, a pesar de sus infidelidades y a pesar de todo ello. Yo creo que ella, de los dos, ella era la verdadera Marino, es una mujer que no nació en el buen momento. Si hubiese nacido 50 años más tarde, hubiese podido realizarse por sí misma. Así que también representa su época, una época en la que las mujeres se realizaban muchas veces a través de sus maridos, puesto que en esa época Simón, o las mujeres en general, no tenían acceso a la marina. Y por eso yo creo que, al igual que Cousteau en cierto sentido, ella también representa cierta época del siglo XX. Después, lo que respecta a la evolución, sí, tiene usted razón. Ella permanece inmutable y fiel a sí misma, mientras que Cousteau siempre siguió avanzando y evolucionando según la época. A mí lo que me interesa en la historia de este hombre es que para mí representa perfectamente la evolución del hombre con respecto a la naturaleza en el siglo XX. Nació en 1910... y cuando nació no había electricidad. Por eso en la película muchas veces le vemos jugando con la electricidad. Imaginemos un niño de 5 años, cuando llegó la electricidad a su pueblo, siendo niño, hasta qué punto le fascinaba la técnica. Así que es un hombre de su época como punto de partida, que tiene fe total en el progreso y en la tecnología, una fe ciega. Y poco a poco va comprendiendo que ese espíritu de conquista y de dominio de la naturaleza por parte del hombre está abocado al fracaso y se da cuenta de que el hombre se ha convertido en un superpredador y que hay que cambiar de dirección y que en lugar de conquistar y de explotar, lo que hay que hacer es empezar a proteger. Y eso no quiere decir tampoco que sea alguien que haya querido detener el progreso, no, y eso es muy interesante en él. Cousteau es un hombre de movimiento, un hombre que sabe que no se puede parar el tiempo, no se pueden parar las cosas. Pero en un momento dado también sabe que ese movimiento perpetuo no puede ir a la deriva. Hay que orientarlo y dirigirlo para no destruirlo todo. En cuanto a Weber, tuve la suerte de conocerlo antes de que fallezca, porque esta película nos ha llevado mucho tiempo. Alguien fascinante, un gran buceador, sin duda, un hombre que ha estado en todas las etapas de la vida de Cousteau. Y que, al igual que Simón, es cierto, permanece también inmutable, no cambia. Un fiel, verdaderamente fiel a Cousteau era su brazo derecho, un hombre conmovedor, muy sencillo. Ha sido una gran suerte conocerlo y me siento muy orgulloso de cómo se interpreta en la película, de cómo lo hace el actor. Yo creo que lo interpreta excelentemente bien. Buenos días. Me siento muy feliz. Vi la película ayer. Y yo crecí con Tintín y con Julio Verne, Amélie. Y he vuelto a enamorarme de nuevo con respecto a algo de mi infancia al ver esta película. Quisiera preguntar por el ritmo de la película. Para mí es un ritmo maravilloso, puesto que empieza con un ritmo tranquilo y progresivamente se acelera. Pero al final de la película, bueno, no quiero revelar nada, no quiero aquí dar un spoiler, pero esta adaptación, sí, del personaje de Lambert Wilson, el ritmo, me interesa mucho el ritmo de esta película. Al final el ritmo se acelera. Esta película me ha encantado y a mí me parece muy bien. Pero no estoy seguro Bien, no estoy muy seguro de si tengo un espíritu muy crítico, pero el caso es que me ha enamorado de la película. Semble bien. Bueno, pues que se haya enamorado de la película me parece muy bien. En cuanto al ritmo de la película,
Sí, efectivamente hay un crescendo y eso lo asumimos desde el comienzo. En la construcción de una película siempre hay un elemento musical y hay un primer acto que evoca ese paraíso perdido, como ya dije. En los biopics siempre hay una construcción clásica. Claro, la gente que tiene una vida increíble, primero se supone que tienen un trauma, se reconstruyen, alcanzan la fama, se queman las alas, caen y después echan a volar de nuevo. Pero yo he querido evitar todo eso. No quiero hablar de ese trauma en su infancia. No hay ni traumas en su infancia ni nada de eso. Pero yo sí que quería recurrir a ese paraíso perdido, que ese hombre, movido por su curiosidad en un primer momento, destruye. Para mí él representa al hombre occidental, con sus defectos y sus cualidades, con ese deseo de siempre ir adelante, que no se contenta con lo que tiene, que incluso en ocasiones llega a destruir un equilibrio. Y a mí me parece que eso representa al mundo occidental del siglo XX. Desde el punto de vista cinematográfico, sí, hay un ritmo lento al comienzo que después se acelera progresivamente. Y a mí me parecía algo necesario. Y la emoción que sentimos al final de la película se construye con ese comienzo, con ese placer que sentimos al ver a esa familia. Así que sí, eso es algo que asumo. No sé si he respondido a su pregunta. Sí, pues genial. A ver. La pregunta, bueno, son dos preguntas. Una sobre, no sé si se habrá respondido, hemos llegado un poco más tarde, pero la relación que ha habido con la familia Cousteau durante... La relación que ha habido con la familia Cousteau desde el principio del proyecto hasta el final. Jean-Michel está vivo, entonces, bueno, era sobre todo por saber a ver cómo ha sido ese proceso. Y por curiosidad, cómo se rodó la escena con la ballena, y a ver si ha sido él mismo el que estuvo al lado de la ballena, o supongo que no, pero bueno, por comentarlo, porque ha sido una escena muy bonita. Gracias. La relación con la familia. Yo, desde el comienzo, en cuanto a esa relación con la familia, yo quise preservar mi libertad de autor. Y por ello no he querido insertarme en una lógica de aprobación, que aprueben lo que hago o no. Además, la familia Cousteau, como saben, es una familia muy numerosa y, bueno, con ciertas divisiones. Algunos, bueno, no se hablan entre sí, bueno, como cualquier otra familia, pero no es una familia sencilla. Así que si tenía que empezar a entrar dentro de la familia, para mí era suicidario, un suicidio, sobre todo desde el punto de vista de la libertad creativa. Así que lo que sí que he hecho ha sido hablar con todos ellos, sí, sin excepción. Les expliqué desde el comienzo qué pretendía hacer y mi filosofía de trabajo, y les dije que yo no quería hacerles daño en absoluto, pero que sí que quería mantener mi libertad. Y si lo deseaban, les permití leer los textos, escuchar las notas y los comentarios, y la mayor parte de ellos lo hicieron. Bien, y todo fue bien. Creo que casi todos leyeron el guión, las notas, y ellos también me dijeron cosas. En algunos casos sí que lo tuve en cuenta, algunos de sus comentarios. Y hay miembros de la familia como Jeanne Cousteau, que vio la película hace muy pocos días, le emocionó mucho. Mostramos la película a Jeanne junto con la gente en Marsella, gente que conoció a Cousteau, todo el mundo lloraba y fue muy conmovedor para nosotros ver con ellos la película. Y Jean-Michel, por ejemplo, que está rodando no sé dónde en el mundo, todavía no ha visto la película, ha leído el guión, pero creo que va a ver la película el 11 de octubre. Bien, ese ha sido el proceso y el marco, mi marco de trabajo. Siempre es complicado, claro, un biopic es complicado más aún cuando todavía hay miembros de la familia vivos. Ese equilibrio entre mi libertad de autor, libertad de autor por un lado, y por otro lado la voluntad de no querer dañarles, hacerles daño. He intentado preservar ese equilibrio. Bueno, lo sabremos al final cuando todos ellos hayan visto la película, pero de momento creo que así ha sido. En cuanto a la ballena, Pierre nos va a hablar de ello. Pues la verdad, me sentí muy decepcionado, porque eso no se pudo hacer, verdad, con los
leones marinos, sí, con los tiburones también, sí, que estaba yo ahí buceando y eso fue verdad. Y fue genial porque estábamos con los mejores buceadores del mundo, gente que sabe cómo hacerlo, que te llevan a los mejores lugares, lugares salvajes, en donde esperas estar ahí con esos animales, pero con la ballena no, porque Jérôme quería algo tan intenso que hubiésemos tenido que estar ahí días, meses y años hasta que apareciese un momento tan maravilloso como el que vemos con la ballena. Pero sí que nos vengamos con Lambert, sin pretenderlo, porque hicimos una escena, la escena en la que Cousteau y su hijo sacan la cabeza del agua después de haber descubierto esas casas bajo el mar, y entonces simplemente teníamos que sacar la cabeza del agua, era por la noche, y en torno a nosotros había buceadores que verificaban si había tiburones o no, y en Sudáfrica ese es el momento en donde suelen aparecer los tiburones al final del día, y entonces ahí ya sí que había cierta emoción en esa escena en mitad del océano en Sudáfrica, y de repente, mientras que interpretábamos esa escena, salió una ballena a 10 metros de nosotros. Hizo un ruido ensordecedor, todos nos dimos la vuelta, había dos Zodiac, una de buceadores y otra Zodiac con las cámaras y con Jérôme, y fue un momento increíble, que después fue muy útil para poder, sí, también interpretar esa escena. La ballena salió, empezó a girar ante nosotros y luego hubo otra. Y en un momento dado, al cabo de media hora, después de estar totalmente fascinados, bueno, eso no se ve, pero sí que hubo un momento en el que vimos dos ballenas junto a nosotros. Así que hubo muchísimos momentos increíbles que nos nutrieron y nos alimentaron para poder después interpretar ciertas escenas. Y en este caso tuvimos esa suerte. Quisiera, para completarlo, decir que la secuencia de los tiburones, sí, esa forma parte de todo lo que hemos intentado hacer de verdad, real. Esa secuencia es totalmente real. Y Pierre, bueno, lo rodamos en Bahamas durante 2 semanas. Pierre vino, buceó con los tiburones, todo eso es verdad. Hemos intentado permanecer lo más cerca posible de la realidad, pero el problema con las ballenas, como dice Pierre, es que es dificilísimo verlas y no fue demasiado difícil. Si no, claro, hubiese tenido que decir no a François Ozon y a todos los realizadores con los que ha estado rodando, esperando ahí a la ballena. Así que, claro, honestamente no podíamos tenerlo esperando meses.